Capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1. Dígame cuando lo tenga, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1. Quiero recordarles, mis amados hermanos, el sábado próximo a las 10 de la mañana vamos a tener nuestro entrenamiento de evangelismo personal. Están todos invitados. Está viniendo un pastor desde Orlando que va a estar dando esta conferencia. Van a ser 2 horas, de 10 a 12. Por favor, en el amor del Señor, no vamos a traer a alguien para que seamos 2 o 3 aquí. El evangelismo es una ordenanza dada a quienes, a todos los creyentes. Así que hagamos un esfuerzo, todos los creyentes, por estar aquí el sábado a las 10 de la mañana. Si usted no viene el sábado a las 10 de la mañana, ni se aparezca el domingo, porque lo voy a regañar aquí. Es broma, pero sí lo voy a regañar. Ya saben, eso se llama coacción pastoral, diría algo. No, hermanos. Hagan todo lo posible por estar acá el sábado a las 10 de la mañana. Estemos orando por la campaña. Recuerde, al finalizar yo le voy a dar tratado evangelístico. Trate de dárselo a la misma persona que he estado invitando. Y recuerde, 29, 30 y 1 son los días donde vamos a tener la campaña propiamente dicha. Quiero invitarles a Juan capítulo 1, versículo 35 en adelante. Juan capítulo 1, versículos 35 en adelante. Diga amén cuando lo tenga, por favor. Amén. Dice así la Biblia: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Oremos. Señor Dios, gracias te damos por tu palabra, la Biblia. Alabamos y bendecimos tu nombre porque siempre tú nos ministras por medio de ella. Y ahora imploramos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos ilumine, nos unja y nos use para tu gloria en la exposición de tu palabra. Prepara nuestros corazones para inquirir en tu ley, oh Dios. Prepara nuestros corazones para recibir de ti la palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Mis amados hermanos en el Señor, seguimos predicando el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a estar hablando del creyente como discípulo de Cristo. Al leer con detenimiento este pasaje de Juan capítulo 1, verso 35 al 51,
palpamos como 4 hombres, gente común y corriente como tú y como yo, cuyas vidas, tras haber sido transformadas por Cristo, se convierten en seguidores de Él. Ahora, cuando examinamos lo ocurrido aquí y lo que ocurre después con ellos, tanto en el resto del Evangelio como a posteriori en el libro de los Hechos, descubrimos también que una característica muy peculiar de ellos es que tras haber experimentado a Cristo, no se pueden contener en esto y lo que hacen es buscar a otro para que ese otro también experimente lo que ellos han experimentado, para que ese otro venga al Señor y al Salvador. Definitivamente esto tiene que hacernos pensar, porque Dios nos ha hecho discípulos para que vayamos y hagamos más discípulos. Este espíritu que hubo en estos hombres de compartir aquello que habían experimentado, debe de ser el mismo espíritu que impera en nosotros y la misma acción que Dios quiere y espera ver en ti y en mí. Cuando vamos a Juan el Bautista, en el verso 35 al 36, vemos que proclama a Jesús y testifica de Él sin miedo alguno, diciéndole a la gente: este es el Cordero de Dios, este es antes que yo, este es el que yo no soy digno de desatar la correa. Aun cuando eso iba a implicar que la gente abandonara a Juan para ir tras Jesús. Y es que, amados hermanos, hemos de tener siempre en cuenta que cuando compartimos el Evangelio, cuando hablamos de Cristo, no se trata de que la gente sea seguidora de nosotros ni partidaria de nosotros, sino que se conviertan en seguidores de Cristo, amen a Cristo, sirvan a Cristo y sean exclusivamente partidarios de Jesucristo. Porque usted y yo no somos ni los dueños de la obra, ni los señores de la obra, sino meras herramientas en manos de un Dios vivo. El apóstol Pablo después va a decir en el Nuevo Testamento: Apolo sembró, el otro regó, mas el crecimiento lo da Dios, porque las obras son de Dios. Creo que lo dije al revés, mi mente anda ahí más o menos. Así que usted sabe, está en 1 Corintios, búsquelo y confírmelo. Uno plantó, el otro regó, el crecimiento lo da Dios. En esencia es lo que estoy diciendo. A donde quiero llegar es al punto de que se trata de conducir a la gente a Jesús. Luego tenemos también en esta porción de la Escritura, tenemos a Andrés, un hombre que proclama a Jesús y que testifica de Él tras haberle conocido. Ante su hermano Simón, él reconoce a Jesús como el Mesías, como el Cristo, y no solo le acepta, sino que habla de Él y trae a otros también al Señor. O sea que Juan conduce a la gente al Señor, Andrés conduce a la gente al Señor. Luego tenemos el otro personaje en Juan capítulo 1, versos 43 al 46, que es Felipe. Él proclama a Jesús y testifica de Él ante sus amigos, identificando y reconociendo a Cristo como aquel de quien habló el Antiguo Testamento, como aquel de quien habla la ley y los profetas. Recuerden que el Antiguo Testamento se dividía en 3 partes fundamentales: la ley, los profetas y las Escrituras. Y lo que está diciendo es, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, lo hemos encontrado, es este, vengan, síganle. Entonces vamos viendo que en todo tiempo está siendo un patrón común, que aquel que conoce a Cristo después predica de Cristo. Aquel que sigue a Cristo procura que otros se conviertan en seguidores de Cristo. Y eso nos tiene que hacer pensar, porque va dando dirección con respecto a cuál es el plan y el propósito de Dios contigo y conmigo después que nos ha salvado. Que no se limita a darnos el reino, a darnos un lugar en los cielos, y no se limita a la eternidad, sino que implica una acción ministerial evangelizadora. Este mismo Felipe habla y le dice a su amigo: ven y ve. Y este mismo Natanael, escéptico al principio, de Nazaret puede salir algo bueno. Ignorante al fin el pobre, porque Jesús no era de Nazaret. ¿A dónde había nacido Jesús? En Belén. Independientemente que sí se crió en Nazaret. Pero
era escéptico. Tras su experiencia con Cristo, con el Cristo omnisciente que le dice, te vi, termina proclamando a Jesús y testificando de él, declarando que aquel era el Hijo de Dios. Posteriormente, vemos también a Felipe predicando y trayendo a otros a los pies del Salvador. Entonces, los cuatro tienen en común que tras su experiencia con Cristo se convierten en testigos de Cristo. Esto nos enseña que todo verdadero cristiano es testigo de Cristo en medio de un mundo que se pierde. Esa es tu responsabilidad, esa es tu misión. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el propósito y el plan de Dios con mi vida? Aquí lo tienes, que hables de Cristo, que trabajes a tiempo y fuera de tiempo para que otros vengan al Señor y al Salvador. De hecho, esta es la misión principal por la cual existimos. Repito una vez más lo que he dicho anteriormente. Desafortunadamente las iglesias de hoy están haciendo un marcado énfasis en un sinnúmero de cosas y poniendo el evangelismo a un nivel, vamos a poner, igual y a veces tristemente hasta inferior con respecto a otros ministerios. Y yo no estoy diciendo que adorar no sea importante, que educar no sea importante, que tener comunión no sea importante. Pero hay una gran realidad, hermanos. Para que haya verdadera educación, comunión y adoración tiene que haber un pueblo santo. Y el pueblo solo llega a ser santo cuando hay creyentes, personas que están en pecado, que se arrepienten y que creen en Cristo y vienen a ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia en todo tiempo tiene que estar en campaña y tiene que estar en evangelismo. Por eso los creyentes tenemos que tomarnos en serio el conducir a otros a los pies del Salvador. Esto nos conduce a la siguiente verdad, que ser cristiano implica ser un seguidor de Cristo. Eso es lo primero. Hemos hallado a Cristo, cada uno de nosotros, y espero que usted sea un cristiano. Hemos hallado a Cristo, pero ¿por qué le hemos hallado? Le hemos hallado porque Él nos amó primero, al permitirnos encontrarle. Repetidas veces leemos en este pasaje la palabra encontrar. Y si usted señala en el pasaje las veces que aparece, se dará cuenta que está asociado con la acción de hallar a Jesús y reconocer en Él alguno de sus atributos o de su naturaleza. El uno dijo es el Mesías, el otro dijo es de quien habla Moisés, el otro dijo es de quien hablan los profetas. Natanael tuvo que reconocer que era omnisciente. En Juan 1:41, Andrés encontró a su hermano y le dice lo siguiente. Vaya al verso 41, por favor. Este halló primero a su hermano Simón. ¿Y quién es Simón? El que después va a ser llamado ¿cómo? Pedro. Y le dijo, hemos hallado al Mesías. ¿Y qué pasa en el verso 42? Le trajo a Jesús. Eso nos va mostrando directrices. Ser un seguidor de Jesús implica hablar a otros de Jesús y conducir a la gente a Jesús. Después Pedro tiene su propia experiencia. Al leer el capítulo 1, verso 43, notará que Jesús encontró a Felipe. Y luego en Juan 1:45, al encontrar a Natanael, le dice las mismas palabras que Andrés a su hermano. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y el profeta. Hemos hallado. Es exactamente esto lo que ocurre con nuestras vidas cuando alguien nos presentó el Evangelio. Encontramos, hallamos ¿a quién? A Cristo. Y por convencimiento del Espíritu Santo, tras renovar nuestro corazón, quitando el corazón de piedra, poniendo el de carne, haciéndonos nacer de nuevo, a semejanza de estos discípulos, le identificamos y vimos y creímos en Él como el Cristo, el Salvador, del cual habla toda la Biblia. No hay diferencia entre lo que ha ocurrido con ellos, entre ellos y contigo y conmigo. Porque es que el plan de Dios es uno. Porque es que Dios es inmutable. Y su palabra es exactamente igual. Las cosas no han cambiado. Eso tiene que hacernos pensar que la misma experiencia de salvación
tiene que llevarnos entonces a la misma experiencia de ministerio. Eso significa que así como ellos se convirtieron en seguidores de Cristo, usted y yo como seguidores de Cristo tenemos que hacer las mismas obras que hicieron ellos. Y ellos, tras experimentar a Cristo, si se dedicaron a compartir a Cristo y hablar de Cristo porque le habían encontrado, aparentemente, y luego voy a explicar eso, tú y yo no podemos callar nuestros labios. Porque yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿has hallado a Cristo, sí o no? ¿Cómo usted lo sabe? Bueno, una de las evidencias es que estás aquí, ¿cierto? ¿Y estás seguro de que si mueres ahora vas a la eternidad, sí o no? ¿Por qué? Porque tienes la convicción de que Él ha perdonado tu pecado, lo ha quitado, lo ha lanzado al fondo del mar y te ha dado un nuevo corazón y una nueva vida. Ahora vives con la convicción de que no vas a ir al infierno, porque Él ha dicho que el que cree en Él no verá la muerte. Porque Él ha dicho que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y al pensar en la salvación ofrecida por Cristo y la liberación de Cristo, no solo del poder del pecado y de la muerte, sino de todo lo que hasta ese entonces te había estado atando para no avanzar para la gloria de Dios y que te estaba separando de la gloria de Dios. Todo eso hoy, al reflexionar y meditar en ello, se convierte en una acción de gracia, en una alabanza. Por eso es que los cristianos adoramos y bendecimos al Señor y decimos: gracias porque me has salvado y me has dado vida. Ahora, pero es importante que usted entienda que así como Dios tuvo misericordia de ti, Él quiere que tú tengas misericordia de tu prójimo. Y la mejor acción de misericordia que tú tienes y puedes tener para con tu prójimo no es otra que presentarle al Cristo vivo y santo, Salvador, dador de vida, perdonador de pecados. ¿Y sabe por qué? Porque tu prójimo está en riesgo de muerte como tú estabas. Porque tu prójimo también necesita hallar a Cristo y ver en Cristo al Mesías, al Salvador y a todo lo que vieron esta gente y vimos tú y yo. Porque tu prójimo sigue esclavo del pecado, sigue rumbo a la muerte, porque tu prójimo tiene vicios, porque tu prójimo tiene familias disfuncionales, porque muchos de tu prójimo tienen problemas de drogas, de alcohol y de toda clase de males. Y tú y yo sabemos, por haber encontrado a Cristo y lo que Él operó e hizo en nuestra vida, que Él y solo Él puede traer la verdadera transformación que el mundo necesita, que tu prójimo necesita. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán? Pudiéramos decir que esta filosofía de vida fue algo que se arraigó en el corazón de los primeros creyentes. No nos extraña que muchos se añadían a la iglesia. Fue esto lo que se arraigó en el corazón, por ejemplo, del apóstol Pablo. Por eso él llegó a decir: ay de mí si no predico a Cristo y a este crucificado. A donde quiero llegar es al punto de que existe un patrón repetitivo en todos los seguidores de Cristo, que le siguen no solo en palabras, sino también con hechos concretos de obediencia con respecto a las instrucciones dadas de compartir las buenas nuevas. Ahora, hay un detalle. A esta altura del partido, en Juan 1, a estos hombres, el Señor no le había dicho todavía: ve y dile a otros de mí. Ellos no tenían la gran comisión. ¿Por qué lo hicieron? Porque definitivamente el gozo que debieron haber experimentado fue grande. Y probablemente se detuvieron a valorar de dónde estaban siendo rescatados y la oportunidad de salvación y de vida que estaban teniendo. Y le dieron tanto valor que de alguna manera llegaron a entender que esto no podían guardarlo para sí mismos.
Entonces, el haber hallado a Cristo tiene valor para tu vida, ¿sí o no? ¿Lo valoras, sí o no? ¿Ha sido un gran tesoro para ti, sí o no? ¿Le estás alabando por ello, sí o no? ¿Y estás queriendo que otros tengan lo que tú tienes? Y ahora la siguiente pregunta es: ¿qué estás haciendo para que otros tengan lo que tú tienes? Porque no basta con los conceptos, es necesario llegar a la acción. Y es lo que Dios quiere y espera. Por eso a sus seguidores después les va a decir, aquellos 70, vayan de 2 en 2, prediquen el reino, lleguen a la casa y digan: la paz de Dios sea con ustedes. Y Jesús contempla que va a haber gente que no le va a recibir. Por eso a los 70 después les dice: si alguien no le recibe, sacúdanse el polvo y ustedes sigan adelante, no se detengan. Les va a decir: en el camino no hablen con nadie. ¿El Señor enseñándonos groserías? No. El Señor enseñándonos a no dejarnos entretener ni a perder el tiempo, porque esto es cuestión de urgencia y de vida o muerte. Posteriormente tenemos la gran comisión: vayan y prediquen. El mismo Jesús después va a decir: como el Padre me envió, yo os envío. Los seguidores de Cristo somos gente enviada. Los seguidores de Cristo tenemos que hacer que otros tengan lo que nosotros tengamos. Hay un texto en la Biblia que dice: fuérzalos a entrar. Evidentemente usted y yo no vamos a convertir a nadie. Usted y yo no vamos a provocar transformación en nadie. Pero usted y yo, en manos del Espíritu Santo, sí podemos ser una herramienta poderosa para que Dios haga esto en otros, así como lo ha hecho en usted. Mi querido hermano en el Señor, es exactamente lo que pasó en ellos, lo que Dios quiere que pase en nosotros. Nosotros hallamos a Cristo y tuvimos una experiencia personal de salvación con Él, no porque nosotros les elegimos a Él al encontrarlos, sino porque Él permitió que lo encontráramos, porque ya nos había elegido y llamado primero. Y si usted tiene duda de ello, le invito a considerar Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y ahora va a revelar algo extraordinario este versículo. El propósito de él. Dice Jesús: os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Dios nos ha puesto para que llevemos frutos. Y en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo le quiere revelar. Le conocimos porque Él en su misericordia nos reveló al Padre y la salvación. ¿Y sabe por qué le hallamos y le encontramos? Porque estábamos en el plan de Dios. Y Dios tiene mucho pueblo allá afuera que quiere salvar y traer a su rebaño por medio del Evangelio. Pueblo en el cual ya está trabajando. ¿Por qué usted cree que Pablo oraba: oren por mí para que se me abran puertas? ¿Sabemos nosotros quién es ese pueblo? No lo sabemos, porque la gente no viene con una marca en la frente. Y esa es la razón por la cual creemos que la oferta del Evangelio y la predicación del Evangelio tiene que ser a toda criatura. Y déjeme decirle algo: Dios solo va a traer a la gente a salvación por medio de la predicación del Evangelio en Cristo Jesús. La gente no se salva fuera de Cristo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso vemos en todo hijo de Dios ese afán, vamos a decir así, de hablar de Cristo y de este crucificado.
Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ahorita decía: ¿cómo irán si no hay quien les predique? Y se asocia la predicación a la conversión. Sí, Dios derrama la gracia, pone la fe, pero la gracia y la fe y el convencimiento del Espíritu Santo viene por medio de la exposición del Evangelio a través de las herramientas de Dios, que somos tú y yo. Eso de que si Dios te escogió para ir al cielo, no importa que no te prediquen, usted va al cielo, eso no es bíblico. A los que Él escogió, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos santificó. Y a los que santificó, son a los que Él glorificó. Entonces hay elección, pero hay llamado también. Y hay proceso de santificación. No hay elección sin llamado, y el llamado viene por la predicación del Evangelio. Y esto hay que asimilarlo bien. Jesús nos ha elegido para que seamos seguidores suyos. Una lectura cuidadosa de este pasaje nos hace ver que los que hallaron a Cristo se convirtieron en seguidores de Cristo. Es imposible ser cristiano sin ser seguidor de Cristo. Note cómo van de la mano la palabra y la frase encontrar con hemos hallado, con el verbo seguir. Todo el que encontró a Cristo se convirtió en seguidor de Cristo. Así que si usted está predicando y alguien le dice a usted: ah, sí, yo soy cristiano. Bueno, pero ¿y tus frutos? No, a mi manera. No es a tu manera, es a la manera del Señor. ¿Cómo alguien se convierte en seguidor? Bueno, después de haberse arrepentido, es trabajo nuestro ayudar a la persona para que se convierta en seguidor. Por eso es importante el discipulado y la educación cristiana en la iglesia. Por eso es inconcebible una iglesia sin educación cristiana. Por eso es inconcebible una iglesia mediocre en lo que respecta al estudio de la Escritura. No podemos tener conformismo con tener un nivel teológico bajo, siempre de ABC. La Biblia habla de tomar leche, sí, eso es para los recién convertidos. Pero a los creyentes ya maduros, Pablo los censura diciendo: debiendo ya comer carne y vianda, todavía tienen necesidad de leche. Entonces, en la viña del Señor, en términos de educación, hay leche, hay vianda y hay carne. ¿Qué estás comiendo tú? ¿Cuál es tu dieta? ¿Estás en leche todavía? Bueno, recuerde que no solo de leche se puede vivir, porque el niño necesita crecer. ¿Cuándo vas a empezar a comer puré y cuándo vas a empezar a comer carne después? ¿Y qué es carne? No es los rudimentos del bautismo y de la fe, como dice la Biblia. No, es ir más allá, tener una comprensión más profunda del Evangelio, de Cristo, de sus atributos, de su persona, de la doctrina, de la fe, de la espiritualidad. Eso es un seguidor de Cristo, alguien sólido en el Señor, que no es movido por corrientes doctrinales de todo tipo, sino por la doctrina fiel de los apóstoles revelada en la Escritura. Mis queridos hermanos, esto hicieron todas estas personas que vemos aquí. Definitivamente no hay duda de que una marca distintiva de un verdadero cristiano es ser un seguidor de Cristo. Por otro lado, encontramos en Juan 1 que ser un seguidor de Jesús implica que hemos sido transformados por Él. Un encuentro personal con Cristo deviene en cambio. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos que en distintas ocasiones Dios le cambió el nombre a las personas. A Abraham le llamó Abraham. A Sara también le cambió el nombre. A Jacob se lo cambió por Israel. Y ahora aquí a Simón, el Señor le dice: ahora tú te vas a llamar Pedro. ¿Qué significa Pedro? Roca, piedra. Y una roca, por lo general, ¿qué cosa es? Firme, fuerte y estable, ¿verdad? Oiga, esto es interesante. Esto está anunciando el cambio que Dios va a hacer en Pedro.
Porque la persona más inestable emocionalmente que encontramos en el Nuevo Testamento es precisamente Pedro. Muy impulsivo. Y después se va a convertir en un líder preponderante en la obra del Señor. Hubo cambios operados por el Espíritu Santo en la vida. Ya Pedro no... observen la vida de Pedro, hermanos. Cuando Jesús va a lavar los pies, no, a mí no me los lavas. Si no te los lavo, no eres digno, no entras al reino. No, entonces báñame completo. El hombre va de un extremo al otro. Cuando Jesús lo va a meter preso, después de 3 años oyendo, bendecid, no maldigáis, ora por tus enemigos. El hombre lo primero que hace es agarrar un cuchillo y arrancarle la oreja al hombre. ¡Ay, Pedro! Pero después de Pentecostés, cuando vemos la plenitud de la obra del Espíritu Santo en él, ¿qué tipo de Pedro vemos? A un Pedro transformado. Un Pedro que predica de una manera extraordinaria. Un Pedro que cuando está delante del Sanedrín, la gente tiene que decir: ¿quién es este del vulgo y sin lepra? Se ve que ha estado con Jesús, mira cómo habla. Un Pedro que es instrumento de Dios para hacer milagros. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Un hombre que llegó a ser un instrumento de Dios de tal manera que aún la gente esperaba que la sombra de Pedro al pasar les curara. Cristo, cuando llega a sus seguidores, provoca cambios. Amados hermanos, el trato de Dios con Pedro no es preferencial, porque Dios no hace sección de personas. Todo aquel que cree en Cristo y viene a Cristo va a experimentar la transformación que Cristo hace con los suyos. A donde quiero llegar es al punto de que usted y yo entendamos, asimilemos o confirmemos en la fe que este mismo tipo de transformaciones son las que Dios empezó a hacer en ti cuando tú le rendiste tu corazón, en la que está haciendo ahora y en la que va a hacer hasta el día en que Él venga por segunda vez. En el Antiguo Testamento vemos estos cambios de nombre, en el Nuevo también. Y de hecho a ti y a mí se nos dice en Apocalipsis 3:12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y hay un pasaje que también dice que recibiremos un nuevo nombre. Recibiremos de parte de Dios. Esto va hablando de la transformación que va haciendo Cristo. Entonces, a donde quiero llegar es a esto: Cristo nos convierte en sus seguidores, Cristo transforma a sus seguidores. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Luego, en Filipenses capítulo 1, verso 6 dice: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y habla de Dios comenzando una obra en ti y en mí, y habla de Dios perfeccionando su obra en ti y en mí. Eso quiere decir que Dios está trabajando en tu vida y en mi vida. Dios está trabajando en nosotros. Aquellos que se vuelven sus seguidores, Dios trabaja en ellos. Y la pregunta que surge entonces es: ¿para qué Dios trabaja en nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito por el cual Él nos perfecciona y trabaja en nosotros? Para ser alguien transformado por Jesús. ¿Pero para qué nos transforma? Amados hermanos, nos lleva a una transformación de vida ahora, para ser alguien que responde al propósito divino, llevándonos a la acción ministerial. Él nos hace seguidores, Él nos transforma, y en la transformación nos capacita para que vayamos y hagamos su obra. Aunque Jesús fue el que eligió a estos hombres, utilizó a sus discípulos para que dieran testimonio de Él.
para que llamaran a otros hacia Él. Al leer este pasaje descubrimos que la primera respuesta de Andrés, verso 41, fue ir a hablarle a su hermano. Este halló primero a su hermano Simón, verso 41, y le dijo: hemos hallado al Mesías. Esto nos va dando directrices. ¿Cuáles son esa gente a la que podemos ir? Nuestra familia. La familia. A ese familiar tuyo que aún no tiene a Cristo, que no conoce a Cristo y que vive perdido en el pecado. Es que, pastor, no quiero violar su privacidad, porque a lo mejor yo predicarle se va a enemistar conmigo, se va a ofender, porque es que él es católico, o es brujero, o es astrólogo, o es comunauta. Mire, mi querido hermano, déjeme decirle algo. El evangelio siempre perturba y ofende. Siempre va a causar perturbación. Pero no dé por sentado lo que usted no conoce. A veces los prejuicios y los muros los construimos nosotros. Entienda que el que trabaja en el corazón de tu familiar es el Espíritu Santo, no usted. Y que ellos están en la misma condición de perdido que estabas tú antes de ser salvo. Y que si ellos no creen, amados hermanos, ellos serán responsables delante de Dios por sus actos y su decisión, pero usted habrá cumplido con lo que Dios manda, que es predicarle a su familia. Pastor, y si me aborrecen y se pelean conmigo, bueno, Jesús dijo: yo no he venido a traer paz, y a eso se refería, sino que he venido a poner a quién contra quién. A la nuera contra la suegra, al hijo contra el padre contra el hijo. Y esto no es por problemas familiares, por el evangelio. A veces va a tener que esperar muchos años. Yo por muchos años estuve más de 20 años orando por familiares míos, X. Y no fue hasta pasado 20 años que los pude ver venir a los pies del Salvador. Hay otros que todavía no, pero les sigo ahí diciendo. A veces se enojan conmigo y hasta me dejan de hablar. Pero ¿saben qué? Tarde o temprano siempre Dios te los trae. Y aunque esto cause disgusto, bienaventurado eres cuando sufres por la causa de Cristo. Y créame que a la postre la semilla queda. Porque un día ese mismo familiar que te dejó de hablar choca con cierto problema o cierta realidad, donde llega a ver que la única palabra que recuerda es la que usted le dijo, pero no va a poder recordar lo que usted nunca dijo. Y así como Andrés fue y le habló a su hermano, usted tiene el deber, la responsabilidad y el compromiso de hablarle a su familia. ¿No creen? Pónganlo en oración. ¿Se burlan de usted? Sufra la pena. Cuando lo vuelva a ver, vuélvale a decir. Y vuélvale a decir. Y no se, aunque sea usted fastidioso. Si a veces somos fastidiosos por otras cosas, hermano. ¿Cuánto más por las causas del evangelio? ¿Cuánto más? Por casi un buen tiempo a mi padre, y probablemente él vea este video, cada vez que iba a su casa le decía: tú tienes que botar todos esos muñecos que tú tienes, no te van a llevar al cielo, te vas a quemar y te vas a condenar en el infierno. Fue lo que yo aprendí, pero aprendiste mal. Tenemos que tener cuidado, porque en ocasiones ocurre que en un buen sentimiento maternal o paternal nuestros padres nos atan a vivir lejos de Dios. He visto muchas personas que cuando les comparto el evangelio me dicen: es que yo no puedo dejar la virgencita porque mi madre me dijo. Ay, hijo, nunca abandones a la madre de Dios, y lo que dice mi madre es sagrado. Pero déjeme decirle algo más sagrado de lo que dice tu madre o tu mamá, vamos a usar esta frase,
Es lo que dice Dios. Y además, ¿qué garantía tiene usted que tras usted convertirse, después esa misma madre que te decía, no deje la virgencita, va a decir, a la porra la virgencita? Y se lo digo por experiencia. ¿Para qué vivía atado tanto tiempo este muñeco? Créamelo. A los fieles Dios siempre los premia. ¿Y la promesa cuál es? Serás salvo tú y tu casa. Apégate a las promesas de Dios y ora al Señor. Y como Andrés, ve y dile a tu familia. El primer campo de acción, ¿cuál es? Tu familia. Está duro el corazón, siga hablando, siga orando para que Dios le... Conocí la esposa de un pastor, ya ella falleció. Una mujer muy piadosa, una mujer extraordinaria, muchos años de pastores en mi zona. Ella decía, cada vez que yo estoy ablandando frijoles en la olla de presión, me pongo a orar por los inconversos. Decía, Señor, así como tú estás, así como esta olla por el vapor está ablandando estos frijoles tan duros que no se ablandan, que tu espíritu ablande el corazón de fulano, de mengano, Señor, y métele presión hasta que venga tu pie. Así que ella tiene una buena tarea cuando está ablandando frijoles, Y créame, era la manera que lo hacía, pero lo hacía. La primera misión en la vida de un seguidor de Jesucristo, tras haber experimentado una transformación de vida, no es otra que hablar a otros del Salvador. Esta misión no se limita al estado primigenio de la conversión, sino que se extiende durante todo el peregrinar de nuestra vida. No olvide que como cristiano, usted es un embajador de Cristo en el mundo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, dice Pablo en 2 Corintios 5:20, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Y en 2 Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. ¿A quién más? Felipe fue donde Natanael, el amigo. Ya tu amigo sabe que eres cristiano. Le has compartido, pastor, usted no conoce a mis amigos. Yo tuve amigos como los tuyos. Y es tu responsabilidad hablarle a tus amigos. ¿Por qué tú crees que Dios te ha permitido conservarlo? Y puede que algunos de ellos te dejen y no te miren más la cara cuando usted les hable. Pero se habrán ido predicados, como dice el dicho. Lo interesante en la vida de Andrés es que solo se menciona 3 veces en este evangelio, y cada vez que vemos el nombre de Andrés siempre está asociado con Andrés llevando a alguien a Jesús. Siempre. Juan 6:8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, y ahí lo vamos predicando. Juan 12:22, Felipe fue y se le dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. El pasaje de los panes y los peces. Y está dirigiendo a la gente a Jesús. Ese es precisamente el modelo a imitar y la empresa que seguir. Ser creyente que en todo tiempo trae gente a los pies de Jesús. Esto es lo mismo que hace Felipe con Andrés. Es ir inmediatamente a buscar su amigo para llevarlo a Jesús. Es eso lo que debemos de hacer. El cristiano debe tomar conciencia del sentido de urgencia de la misión de hacer seguidores de Cristo. Debemos de trabajar mientras el día dure, consciente que el día está avanzado y el tiempo se está acabando. Juan 9:4, me es necesario hacer la obra, dijo Jesús, del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces el tiempo de trabajar es ¿cuándo? Ahora, porque cuando Cristo venga, la oportunidad y el tiempo se habrá acabado. El ser humano solo tiene una oportunidad de salvación mientras vive. Después viene la muerte y el juicio. Dice Hebreos 9:7, pero
Está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio, y dice Hebreos 9:7, pero a la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre. Aquí lo puse mal, perdón. Estaba leyendo, lo que quiero es leer el texto que dice, está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto, el juicio. Cuando alguien muere enseguida vamos todo el mundo, que en paz descanse. Nunca diga que en paz descanse, a menos que usted esté seguro que es un cristiano fiel. Porque si murió y no era cristiano, no está descansando en paz, está descansando en tormento. Y parte de ese tormento puede ser porque usted nunca le habló. Parece duro. Mejor dígale a la familia, aquí estoy acompañándote. Estoy aquí para servirte, vengo. Pero no diga de los difuntos que en paz descanse. Eso no lo sabe nadie. Solo los que tienen certeza de su fe en Cristo. Qué bueno era que Dios lo tenga en su gloria, que brille para él la luz perpetua. Todavía me estoy preguntando qué rayo es la luz perpetua. Ustedes no han visto a estos amigos católicos, que brille para él la luz perpetua. Mire, le voy a hacer una historia bien breve. Cuando yo era pastor en Las Vegas, yo no sé cómo alguien me comprometió a ir a predicar en un funeral. Y allá arriba se acostumbra, todo el mundo va vestido de negro. Pues yo me vestí de negro completo, camisa y todo el mundo. Cuando llego a la capilla, a la funeraria, había más de 300 gente metidas allí. Oiga, ni me dieron oportunidad. Pero habían 4 señoras metiendo un rito de esos católicos. Y me agarraron por el, ¿usted es el pastor? Sí, venga. Y me sentaron al lado de las 4 viejas. Y Dailín era ahogada de la risa al final, porque las señoras eran, ¿cómo era el canto? ¿Dónde está Dailín? La señora decía, bendícele Señor, de todos sus pecados, bendícele, y repetían aquello una y otra vez. Y después empiezan, no sé qué, no sé cuánto, Cristo ten piedad. Fulana de tal, ten piedad de ella. No sé qué, nada, ten piedad. Y yo dentro de mí, aquí adentro, diciéndome, si esta señora no se arrepintió de sus pecados en vida, ya le cogió tarde para la piedad, por mucho que ustedes se gasten aquí, diciendo, ten piedad de ella y que brille la luz y la cosa. Cuando me tocó predicar, que me anuncian, dice la señora, damos gracias a Dios que ya el Padrecito está con nosotros y nos va a traer la humildad. Dios no espere un momento, yo no soy ningún padrecito. La Biblia dice, no llames padre a nadie en la tierra. Yo soy un ministro del Evangelio y estoy aquí porque la familia del Punta me invitó a que predicara y compartiera el Evangelio. Y yo hoy no quiero hacer énfasis en la muerte física, sino en la muerte espiritual y cómo tener la vida eterna. Y hablé de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Cuando aquello se terminó, hice llamamiento y todo el mundo. Y digo, ahora cierren sus ojos, vamos a orar. Y cuando dije amén, estaba en la puerta y me fui. Digo, pues acaso estos católicos me tienen que echar a él. Digo, ya me fui y le dejé todo esto predicado. Pero donde quiero llegar es al punto, mis queridos hermanos, al punto de que los hombres no tenemos autoridad de influir en la eternidad. El tiempo se está acabando y tenemos que tomar conciencia de ellos. La Biblia enseña que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, en Apocalipsis 20:15, ya termino, fue lanzado al lago del fuego. Entonces, definitivamente ser cristiano implica ser un seguidor de Jesús. Ser un seguidor de Jesús implica que hemos sido transformados, y haber sido transformado implica una acción ministerial. Así que, así como Andrés, Felipe, Natanael, todos estos hallaron al Señor y luego fueron y compartieron, así mismo compartamos nosotros al Señor. Oramos y quedamos ya despedidos. No vamos a tener la última alabanza. Señor Dios, gracias por la oportunidad de estar en tu casa y ser edificados por tu palabra. Rogamos que el poder de tu Santo Espíritu nos asista y nos ayude para poder predicar a otros. Que este sea un tiempo de avivamiento, de bendición y de edificación. Que tu gracia sea con todos nosotros en Cristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos. De esta manera quedamos despedidos.